Mis estimados ingenieros, espero se encuentren muy bien. Este, la idea del presente video es sintetizar un poco lo que he venido trabajando, cómo lo he trabajado. Más que todo es enfocado en la topología de red, es enfocado también en desglosar un poco lo que es el sistema general, tanto de adquisición como de procesamiento y de envío de los datos sensóricos. En este proyecto que he denominado como desarrollo de un sistema inteligente para el hogar, controlado a través de dispositivos IoT para personas con diversidad funcional, he aplicado una variedad de técnicas, tanto al momento de adquirir los datos sensóricos como al momento de enviarlos, y de eso pues hablaremos más adelante. La idea central de este pequeño video es el enseñarles cómo está distribuido el sistema, cómo se compone cada subsistema a su vez, y qué dispositivos y qué métodos de transmisión de datos se han venido usando. Bien, esta es la topología general del sistema que he diseñado y consiste básicamente en unos elementos que todos conocemos, que son básicos, que consiste pues en un router, que sería el router de la LAN del hogar, en este caso mi hogar, y se compone básicamente de un servidor en la nube, un servidor llamado Firebase, del cual Google es propietario y es bastante cómodo al momento de trabajar. Eh, y ya hablando en términos generales del sistema de adquisición y procesamiento de datos, entonces tenemos un pequeño subsistema de sensores. Por este lado tenemos el subsistema de acceso. Por este otro tenemos el subsistema de consulta y reconocimiento facial, y finalmente tenemos el subsistema de reconocimiento de patrones de voz. Esta topología, cada flecha indica el modo en que se envía la data o se recibe la data. Por ejemplo, en el subsistema de sensores tenemos solo la publicación de los datos, la escritura de los datos hacia la base de datos, lo mismo con el reconocimiento de voz y lo mismo con el subsistema de acceso. Ya acá en el subsistema de consulta y reconocimiento facial, que explicaré más adelante el por qué se llegó a este tipo de diseño de red, aquí sí hacemos lo que es la descarga de los datos y la comunicación eh, de forma digital hacia los subsistemas, pues en cuanto exista variaciones en las consultas que haga el sistema de reconocimiento facial, que también pues funge como servidor de adquisición de datos. Bien, entonces profundizando un poco más en lo que es el subsistema de sensores, tenemos los siguientes elementos. Entonces, el subsistema de sensores se compone básicamente de tres dispositivos y cuatro variables. El primer dispositivo es el DHT22, el cual nos permite tomar los valores sensóricos de temperatura y humedad relativa en el ambiente. Este otro sensor, denominado FC28, nos permite adquirir los datos de humedad presentes en la planta, en una pequeña maceta. Entonces estaremos evaluando los valores de humedad del suelo, o sea, también significa pues el nivel de agua que hay en el mismo. Y por este otro lado tenemos el sensor que nos permite detectar emisiones de fuego gracias a este sensor infrarrojo que nos permite capturar las señales de infrarrojas emitidas por el fuego, por la candela como tal. Todo este subsistema a su vez está conectado a una placa WEMOS con un modelo de chip Wi-Fi tipo ESP8266, el cual constantemente está haciendo las publicaciones de los datos generados y previamente procesados por la placa Arduino Uno, y constantemente está enviando los datos hacia la base de datos, que en este caso es Firebase. Entonces, no siendo más, procedo entonces a enseñarles cómo es que funciona el subsistema de acceso y cómo se compone.
Este subsistema consiste básicamente de un módulo de reconocimiento de identificadores por radiofrecuencia conectado a una placa Arduino, el cual está evaluando constantemente todos los datos de los llaveros o de las tarjetas que se estén acercando hacia este módulo. Entonces él está haciendo la selección, si reconoce o no reconoce. En caso de reconocer, automáticamente activa este pequeño sistema que lo he representado por medio de un solenoide, que es básicamente el funcionamiento de la cerradura eléctrica que he implementado. Entonces, pues al momento de reconocer un ID que corresponde, automáticamente activa la cerradura permitiendo el acceso. Este subsistema también consiste en la adquisición, procesamiento y envío puerto serie hacia en este caso es un dispositivo no de MSU, que también incluye un chip tipo SP8266, el cual nos permite hacer la escritura en la base de datos de toda la data que se genere acá. Por otro lado está el subsistema de reconocimiento de patrones de voz. Este subsistema se reconoce lo más relevante de este, pues es el módulo que nos permite grabar, montarle previamente unos pequeños comandos de voz y él automáticamente posterior a las grabaciones nos empieza a enviar comandos alertando de que efectivamente está haciendo el procesamiento y reconocimiento de los patrones. Este subsistema se compone de un pequeño sistema de ventilación y un pequeño sistema de iluminación y también de unos indicadores LED. ¿Cómo funciona? Básicamente el primer comando, que es el comando de ayuda, el comando es Jervis y el siguiente comando es el comando de acción. Quiere decir que la sintaxis va de la siguiente forma. De yo decir Jervis, él automáticamente enciende este LED indicándome que efectivamente es un comando válido y es el comando de apertura, de escucha, y el siguiente comando ya es el comando de acción. Por ejemplo, si yo digo Jervis, automáticamente me indica de que está escuchando, y el otro comando que puede ser ventilación, entonces con el procesamiento que se aplica en esta placa, automáticamente el sistema de ventilación se activa. Lo mismo con iluminación. Y también tiene programado para hacer la apertura de la puerta por medio de reconocimiento de patrones de voz. Y en este caso nos indicaría con el LED verde de que se ha publicado la petición hacia la base de datos para que la puerta sea abierta. El funcionamiento de comunicación también es serial y también pues, está compuesto previamente por una placa no de MCU con el chip ESP8266, el cual pues nos permite, como ya les mencioné, hacer las consultas hacia la base de datos. Finalmente tenemos el subsistema de consulta y reconocimiento facial. Este subsistema se compone de una placa denominada Raspberry Pi, la cual pues viene con una cámara que constantemente eh, nos está capturando la interacción de si hay o no hay una persona, un rostro a reconocer. Este sistema de reconocimiento facial está programado internamente bajo el lenguaje de programación de Python y la librería OpenCV, que es la cual nos permite hacer el reconocimiento facial de una forma bastante práctica, la verdad. Eso lo estaré detallando más a fondo en la documentación que les haré llegar. Eh, Finalmente, como les comentaba, este subsistema también es el subsistema de consulta y se representa de la siguiente forma. Esto debido a que la última actualización que hubo de la librería Arduino Conexión a Firebase
viene con un error que la verdad no logré solucionar porque ya he referido a la librería exactamente, el cual todas las consultas que se hacen directamente desde código C, Arduino, son almacenadas en un espacio de memoria que está reservado estrictamente para el funcionamiento del módulo, del chip, perdón, ESP8266. Este error lo que provoca es que el módulo constantemente se esté reiniciando al detectar un fallo en la comunicación y pues me generó bastantes inconvenientes, entonces recurrí a un nuevo modelo de interconexión y de comunicación entre los diferentes subsistemas. Entonces, como les venía mencionando, como les mencioné en la primera lámina, este pequeño sistema consiste en que la placa Raspberry Pi realiza las consultas hacia la base de datos y si desde el sistema de reconocimiento de voz se da la orden de apertura de puerta, que es este reconocimiento que está acá a la izquierda, entonces él lo que hace es publicar en la base de datos la petición de apertura de la puerta. Este toma esta petición y se la comunica al sistema que corresponde. Lo mismo pasa cuando acá en el módulo RFID existe un llavero o un identificador por radiofrecuencia que no es correcto. Lo toman como un sistema de alerta, publican en la base de datos ese sistema de alerta, por medio de ese sistema de alerta, perdón, hace la publicación, este toma la alerta y se la comunica de una vez a este subsistema, el cual nos permite ver intermitentemente estos indicadores LED, que son los que activan el sistema de alerta. Entonces, básicamente este es el funcionamiento general del sistema. Ya en las próximas partes, en la parte 2, les estaré enseñando cómo es el funcionamiento y el montaje físico que he realizado para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos planteados en el anteproyecto. En esta segunda parte quisiera mostrarles el funcionamiento físico como tal. Entonces, como les comentaba previamente, este es el subsistema de sensores, de adquisición de datos sensóricos. Aquí tenemos por este lado el DHT22, como les mencionaba, es el quien captura tanto la temperatura como la humedad relativa del ambiente. Este es el sensor para tomar las lecturas de humedad en la planta. Ahorita vamos a hacer una pequeña prueba. Y por este lado tenemos el sensor de detección de emisiones de fuego. Entonces, más o menos el funcionamiento es de esta manera. Acá podemos ir visualizando las variables del sistema. Acá tenemos un pequeño módulo RTC para obtener fecha y hora exactamente. Entonces, como podemos ver, acá nos va mostrando los niveles de humedad, los niveles de flama, la hora, la humedad relativa del ambiente y la temperatura. En este momento estamos 30 grados centígrados. ¿Cómo funciona el sistema? Básicamente se compone de la recolección de los datos y el envío por medio de la placa Wemos hacia la base de datos. Posteriormente les estaré mostrando en paralelo cómo es el funcionamiento del envío de datos hacia la base de datos. Por acá podemos entonces, acá tenemos un vaso de agua y vamos a medir los niveles variantes de humedad. Entonces, si sumergimos, el porcentaje de humedad tiene que aumentar en la misma proporción. Entonces, aquí tenemos que aumenta al 68% y si lo hundo un poquito más, llega hasta el 76% aproximadamente. Entonces aquí retiramos
y ahí vemos cómo baja también. Entonces vamos a poner a prueba el sensor, este sensor que tenemos por acá. Entonces, abrimos camino, que es el sensor de flama. Entonces aquí podemos ver que aumenta al 96% automáticamente, y aquí ya podemos ver el cambio correspondiente al 7%. Bien, una cosa que se me olvidó comentarles es que a medida de que la humedad en la planta permanezca por debajo del 10%, acá tenemos un sistema de riego automático que lo que hace es que activa por medio de este módulo relé, activa el riego por esta pequeña motobomba. Entonces aquí podemos ver de que cuando aumenta la humedad en la planta, ya nuestra motobomba no se activa. Entonces este es el funcionamiento físico de lo que es el subsistema de sensores. Por este lado tenemos el subsistema de acceso, compuesto por un módulo de identificador por radiofrecuencia, una cerradura eléctrica, una placa Arduino que es la encargada de hacer la recolección de los datos de interacción para con el módulo, hacer el procesamiento y hacer el envío puerto serie hacia esta placa Node MCU por puerto serial, como les comentaba, y esta a su vez se encarga de hacer la publicación en base de datos de la interacción de este subsistema. Básicamente consiste en que al momento de acercar estos dos llaveros, uno autoriza y el otro deniega la entrada. Para el llavero que deniega la entrada, este hace una publicación hacia la base de datos para que se haga la activación del sistema de alerta. Entonces funciona de la siguiente manera: yo acerco la tarjeta y él automáticamente me permite el acceso. Lo mismo pasa cuando yo acerco este llavero, permite el acceso, y para este está programado como tal, me hace la publicación en base de datos de activación de alerta. Muy bien, por este lado tenemos el subsistema de reconocimiento de patrones de voz, el cual está compuesto por la placa del proveedor G-Tech, que es quien nos hace posible tanto el almacenamiento de los comandos de voz como el reconocimiento de los mismos. Le envía la señal, le envía las indicaciones de qué espacio de la memoria fue el que se utilizó, indicando a su vez pues qué tipo de señal está alojada en dicho espacio de memoria. Eso lo detallaré más adelante en el documento. Y la placa se encarga de actuar en función a las indicaciones que hemos recibido por medio de los comandos de voz. Y este a su vez es el encargado de procesar digitalmente los datos y enviárselo por puerto serie a la placa Node MCU, que en este caso también es la encargada de hacer las publicaciones en la base de datos de Firebase. Entonces, para dar comienzo al funcionamiento, al momento de yo indicar acá el comando Jervis, él entra en modo escucha y nos indicará por medio de este LED amarillo. Jervis, ahí entra en modo escucha. Lo siguiente el siguiente comando que daremos, perdón, es el de alguna acción. En este caso será el de la iluminación. Jervis, luces. Y como podemos ver, inmediatamente se hace la actualización del cambio que obtuvimos en la base de datos. Otro comando es el de ventilación, lo tenemos por este lado. Jervis, ventilación.
Y aquí tenemos la activación del módulo relé, que nos permite que el sistema de ventilación se active. Del mismo modo, con el mismo comando también podemos hacer la desactivación de cada sistema. Jervis, ventilación. Otro de los comandos de voz es para la activación del sistema de alerta y el sistema de acceso. Para el sistema de acceso, pues el sistema nos indicará que reconoció el comando, indicándonos por medio de este LED verde. Jervis, puerta. Ahí tenemos. Y también tenemos la actualización en base de datos. Jervis, alerta. Ahí está el sistema de alerta. Entonces, básicamente este es el funcionamiento del subsistema de reconocimiento de patrones de voz. Siguiendo con la puesta en marcha de lo que es el funcionamiento como tal de este sistema inteligente, en la introducción comentaba algo acerca de la unión por medio de la Raspberry Pi del subsistema de reconocimiento de patrones de voz y del subsistema de acceso. Les comentaba en un inicio, pues debido a las librerías, a las últimas actualizaciones de las librerías de Firebase versión Arduino, y el error que tenían estas, entonces recurrí a utilizar el sistema de Raspberry Pi de reconocimiento facial para a su vez hacer las debidas consultas de interacción entre estos dos subsistemas, y pues también visualizar las variaciones en la base de datos que va teniendo la interacción de dicho sistema. Por este lado pues tenemos lo que es el código en lenguaje Python en la Raspberry Pi, y allí vamos teniendo los sistemas que se van habilitando. Entonces la interacción es más o menos la siguiente. Consiste en que cuando acá se tenga un identificador de radiofrecuencia que no esté registrado para obtener acceso, él emite una señal de alerta y nos estaría activando el sistema de alerta, valga la redundancia. Y por este lado, previamente les mostraba que nos reconoce por medio de comandos de voz, nos permite tener acceso al sistema de puerta. Entonces aquí estaremos probando cuando demos el comando de apertura de la puerta, que se nos estará activando la cerradura eléctrica. Básicamente lo que hace es hacer la publicación en la base de datos sobre la acción a dar, y la Raspberry constantemente nos está haciendo las consultas de las debidas variables, y en caso de encontrar un cambio en ellas, entonces procede a comunicarle al sistema encargado de dicha acción. Entonces vamos a probar por este lado. Jervis, puerta. Jervis, puerta. Existen unos retardos bastante importantes, y eso es debido a la fluctuación constante del internet, y es uno de los contras que tiene estos tipos de sistemas, y ahí lo podemos visualizar. Jervis, puerta. Y podemos observar que para ciertos casos la actuación se da de forma directa, en tiempo real, y para otros existe un delay bastante considerable, unos cuantos segundos,
en el que la acción por fin se realiza. Entonces vamos a probar la activación del sistema de alerta. Entonces aquí tenemos. Y eso es básicamente la unión de los subsistemas. Ya vimos entonces que podemos generar data de este lado, eh, subirla a la base de datos, descargarla y que aquí se realice la acción y viceversa. Esto es bidireccional. Entonces, eso sería todo. Y por último, les presento lo que es el subsistema de consulta y reconocimiento facial. Este es quizá el subsistema más interesante, ya que emplea ciertas técnicas de procesamiento de imagen, que eso profundizaré un poco más en la documentación. Acá les mostraré cómo es el funcionamiento de interfaz, cómo es que se van generando ciertas figuras geométricas en torno al rostro que detecta, y que previamente está entrenado para reconocer mi rostro, el etiquetaje como tal, y para hacer la activación de la cerradura eléctrica. Entonces procedo a poner en marcha como tal el sistema. Vamos a correr. Y como pudimos observar, el sistema nos captura el rostro, lo analiza, al encontrar las suficientes coincidencias con las imágenes que previamente he cargado, entonces procede a solicitar la activación del sistema de acceso, y también hace el envío previamente hacia la base de datos cada que hay interacción de la persona que está frente al identificador de rostros. En este tercer capítulo eh, les mostraré el sistema por el medio del cual podemos hacer la visualización de las variables de una forma un poco más clara y concisa. Entonces, para ello, eh, creé una aplicación en App Inventor que me permite llevar tanto el control, el registro de todos los datos del entorno, así como realizar modificaciones desde acá a las variables tales como las luces, la iluminación, el sistema de alerta y el sistema de ventilación. Y por último, un sistema de vigilancia, es una cámara de seguridad que he implementado. Entonces, las variables que maneja son las siguientes. Entonces, en la parte de iluminación, que es la primera, hacemos la descarga o la consulta más bien a Firebase sobre la variable LED. Y según estos indicativos, pues obtendremos acá, donde dice origen de activación, obtendremos el estado en que se encuentra. Por ejemplo, para el indicativo 1 de la variable LED se corresponde a una acción. Quiere decir que cuando yo doy clic acá, en la base de datos me registrará el valor de 1,
el cual lo captura el sistema de consultas, que en este caso está compuesto por la Raspberry, y y procede a enviarle la acción al sistema que contiene la iluminación, que en este caso es el subsistema de reconocimiento de patrones de voz. Y este pues activará o desactivará según el estado anterior en que se encuentre la variable de iluminación. Entonces, acá tenemos otra serie de indicativos que dicen si la iluminación está en modo encendido o apagada, y dependiendo también el origen de, de donde se generó ese cambio. Entonces tenemos que desde el subsistema de reconocimiento de voz podríamos manipular la variable iluminación, y desde el aplicativo, como les estoy mostrando, desde acá, desde este entorno, podemos también hacer la modificación a dicha variable. Entonces, por este otro lado tenemos lo que es el sistema de sensores. Básicamente está consultando constantemente sobre las variables, temperatura, humedad y flama, y pues nos va arrojando en este sector los valores que va capturando de cada sensor. En la variable acceso, entonces tenemos esta serie de indicativos. Eh, para la variable acceso, entonces tenemos lo que es acceso facial, que es según el reconocimiento que se haga o no, y nos va a permitir cerrar o abrir o tener acceso pues al entorno por medio de la cerradura eléctrica. Otra variable que se maneja acá es la de acceso. Esta es acceso facial y esta es acceso, que es por medio de la interacción. Entonces con el módulo de reconocimiento de voz podemos acceder, y por medio de los identificadores por radiofrecuencia. Para este caso, por ejemplo, para acceso con el indicativo 3, correspondería al identificador del usuario 1, que puede ser tarjeta o llavero, y a su vez para el indicativo 4, entonces corresponde al usuario 2, y así sucesivamente con la variable acceso. En la variable de alerta entonces podemos hacer la activación por reconocimiento de voz. El sistema de alerta se puede activar cuando hay un intento fallido de ingreso, un falso ingreso, y también lo podemos activar desde la aplicación, desde la APK. Desde acá podemos nosotros activar o, en este caso, desactivar la alerta. Entonces acá tenemos la activación manteniendo oprimido, y acá tenemos la desactivación. Para la variable ventilación, entonces tenemos indicativos del 1 hasta el 5, donde el 1 corresponde a cuando por medio de comandos de voz nosotros indicamos el apagado del sistema de ventilación, y sucesivamente pues está el indicativo 2 para el caso contrario, que en este caso pues sería el encendido. La opción 3, el indicativo 3, es una acción que corresponde a cuando acá era un cambio. Entonces, si es para encender o para apagar. En este caso, el cambio en este lado se hace pues cuando el sistema está en pleno funcionamiento. Al momento de hacer la grabación de, de la presentación de esta aplicación, el sistema lo tengo apagado. Y por último, entonces tenemos lo que es el sistema de seguridad, que básicamente al hacer aquí la activación, lo que nos va a permitir es abrir el reproductor VLC, y previamente pues junto con las credenciales e indicando el protocolo y el puerto por el cual la cámara, que en este caso trabaja bajo protocolo IP, está haciendo la transmisión, el video en forma de streaming por medio del protocolo RTSP. Entonces, y el reproductor VLC nos permite hacer la vigilancia desde este aplicativo. Entonces, a grosso modo, este es como se compone el aplicativo. De igual forma, en el documento estaré compartiendo tanto la relación entre estos indicativos con las variables, así como también
la interacción de cada subsistema y los indicativos que usan al momento de hacer la escritura en la base de datos. Y más adelante les estaré mostrando cómo es el funcionamiento completo, teniendo en cuenta también tanto la visualización como la interacción de forma virtual por medio de este aplicativo. Y acá tenemos lo que es el funcionamiento general del sistema, de la unión de todos los subsistemas. Y en paralelo, a su vez, estaremos viendo lo que es la interacción de la base de datos, el aplicativo para visualizar el cambio en las variables, y posteriormente estaremos interactuando desde el aplicativo hacia el subsistema. Jervis, luces. Jervis, puerta. Jervis, ventilación. Jervis, luces. Jervis, ventilación. Jervis, luces. Y por último tenemos la interacción virtual, que es dar órdenes desde el aplicativo y ver cómo actúa el sistema respondiendo a dichas órdenes. También estaremos viendo lo que es el sistema de seguridad, la implementación de la cámara